Hola, buen día. Mi nombre es Dayana Elizabeth Olmedo González. Soy estudiante de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y el día de hoy les traigo un video respecto a la segunda actividad de conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. En esta actividad hablaremos un poquito sobre los derechos de autor y cómo se ven aquí en México, cómo podemos identificarlos, su duración y la forma en la que podemos plasmarlos de forma física. Nuestro temario como tal, nuestro contenido es la Ley Federal de Derechos de Autor de México, es en la que nos vamos a estar basando. Lo que nosotros podemos entender como divulgación, cómo lo plasmamos de forma física y además si todo esto se puede heredar, cómo funciona todo y pues muy bien, empecemos. Para comenzar con este video es importante hablar del artículo 11. El artículo 11 de la Ley Federal de Derechos de Autor en México nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de estos. También es importante conocer sobre la divulgación. El artículo 16 nos menciona que es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Lo importante de esta es que tú decidas si tu obra va a ser divulgada y de qué forma va a ser divulgada, ya que al tener los derechos de autor es importante que se cumpla la característica de que sean accesibles para todos y podamos disfrutar de cierta manera esta obra literaria, musical, etcétera, la que sea de tu autoría. Hablemos, por ejemplo, de un artista musical que acaba de sacar un álbum de música. Este álbum le ha costado mucho trabajo y decidió hacerlo valer sus derechos de autor. Sin embargo, la disquera lo sacó en un tiempo y forma no adecuado al que habían acordado, y estas personas están violando su derecho de autor. Continuando con el ejemplo de la disquera, es importante que el artículo 17 nos va a proteger. Nos dice que las obras protegidas por esta ley se publican deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR seguida del símbolo C. En ese caso, el número internacional normalizado que le corresponde y el nombre de completo, dirección del titular del derecho de autor, el año de la primera publicación, y estas menciones deberían aparecer en un sitio muy visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Esto nos quiere decir que cuando nosotros queramos poner algo a nuestra autoría, es importante poder marcarlo con la abreviatura DR o derechos reservados para que las otras personas tengan en cuenta que ya están marcados estos derechos de autor de forma personal y no pueden utilizarlo para su posición, para su bien y alguna otra causa. Como mencionábamos anteriormente, la accesibilidad es muy importante y es esta posibilidad de que la obra se haga accesible al público de cualquier forma. Aunque tú seas el dueño y autor de esa obra, no significa que solo va a ser de tu propiedad, sino que otras personas tienen que tener la posibilidad de acceder a ella. Es fundamental exigir el reconocimiento de su calidad y del autor respecto a la obra por el creador, y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o pseudonónima si es que el autor lo requiere. Todo esto para respetar el derecho de autor del mismo propietario. El artículo 122 nos menciona que el derecho de autor se tiene que respetar por alrededor de 75 años. Sin embargo, la duración de los derechos de autor, según la LFDA, establece que los derechos de autor duran toda la vida del autor, más además 100 años después de su muerte. Los derechos de autor pueden ser heredados y ejercidos por los sucesores legales del autor durante todo este periodo. Esto quiere decir que si el mismo autor que hizo sus derechos de autor fallece, las personas y su descendencia podrán gozar de estos mismos derechos, hablando de retribuciones económicas u otras. Para esto es importante pactarlo en un agente físico, como es el testamento, que es donde el autor puede especificar en su testamento cómo desea que se manejen sus derechos de autor y se respeten todas sus creencias, siempre y cuando coincidan con la ley.